Hemos escuchado muchas veces que para vencer al enemigo hay que conocerlo. ¿Correcto? Y las plagas son nuestro enemigo y tenemos que conocerlas. Conocer su comportamiento y sus hábitos es muy importante, y más aún en plagas de roedores. Por ello, la siguiente presentación nos hablará del tema. Comportamiento y alimentación de roedores sinantrópicos y su implicancia en el control. Esta disertación estará a cargo del doctor Vicente Unanue de Chile. El doctor Vicente Unanue es médico veterinario, egresado de la Universidad de Chile, con diplomado en Marketing y Ventas Estratégicas en la Universidad Católica de Chile, con más de 25 años de experiencia en el negocio de sanidad ambiental y salud pública, y actualmente se desempeña como gerente técnico y de nuevos negocios en Holding Anasac Ambiental, y agradecemos a la empresa Hortus, representante en Perú de Anasac Chile, por esta presentación. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Vicente Unanue. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí. ¿Se escucha, no es cierto? Sí. Me tocó hablar justamente después de él sobre ratones con algunos conceptos que ya ustedes deben haber escuchado. Pero bueno, quisiera antes que eso agradecer a todos por estar acá, por poder estar juntos de nuevo, como lo han hecho nuestros colegas que han expuesto. De verdad que uno pierde mucho cuando la cuestión es online. Yo creo que el intercambio que nos hace es el crecer, ¿no es cierto? Y lo que quisiera hablar yo es hacer una presentación un poquitito distinta en algunas cosas sobre lo que son los raticidas, tratar de conocer lo que son las conductas alimentarias de los roedores. Les quiero contar un poco la experiencia que tenemos nosotros en la fabricación de nuestros productos, que comercializamos acá en Perú y en otros países de la región, en Chile también, porque como decía Andrés, ¿no se escucha? Ah, perdón. ¿Lo puedes subir un poco? Que es un poco más alto yo. Se va a tener que estar como rezando. Sí. Ahí sí. Gracias. Ahí sí. Vale. Ahí se escucha mejor, ¿o no? Ya, ya está bien. Entonces, lo que yo quiero contarles un poquito es la forma, la metodología o los conceptos que usamos nosotros en la elaboración de un rodenticida. Como decía recién Andrés, no existe un producto mejor que otro, en general son los programas y sobre todo los diagnósticos que uno puede hacer en terreno. Ya, pero les quiero contar un poquitito lo que nosotros tratamos de hacer. Como cosa general, esto es por acá. Ahí está. Como cosa general, bueno, las ratas, ustedes saben, son los animales o los mamíferos placentarios más abundantes del mundo. Existen más de 2.200 especies y como se ha dicho ya, tienen una característica que es muy importante, su adaptación, ¿no es cierto? Están distribuidos en todas partes del mundo, se han descrito en distintos ambientes, en distintos hábitats, y lo que yo creo que es más importante, salvo en algunas islas antárticas, ¿no es cierto? Pero tienen algunas características biológicas, como nadar, trepar, saltar, bucear, ¿no es cierto? Tienen una visión más o menos pobre, pero tienen una visión adaptada a la vista nocturna. En su retina tienen células especiales que son bastones. ¿Estoy con problemas? Ya, dale mejor. Ahí sí, ahí sí. Me llamo Vicente, eso lo escucharon, ¿no? Sí, sí. Pues si no, bueno. Ok, entonces tienen algunas características anatómicas que son importantes, ¿no es cierto? Y que lo hacen una especie muy exitosa. Dentro de esas, yo les diría que, por ejemplo, tienen una visión mala, no tienen agudeza visual importante, pero tienen en la retina unas células que se llaman bastones, que los bastones permiten ver en forma difusa en la noche, en la penumbra. Nosotros también tenemos bastones. Cuando usted está en un espejo mirándose, digamos, y apaga la luz, uno queda ciego por un instante, pero después empieza a ver de una forma más vaga, ¿no es cierto? Eso es porque en nuestra retina pasamos desde las células, que son unos conos, que son los específicos, los de la agudeza, pasamos a los bastones. Las ratas ven así, con los bastones, digamos, como una cosa importante. También se mencionó delante, tienen una muy buena capacidad auditiva, ¿no es cierto?, entre 20 y 100 kHz, 90 y 100 kHz, ¿no es cierto?, de audición. Tienen una capacidad olfatoria muy importante y tienen pelos nerviosos, pelos táctiles que se llaman vibrisas, que son las que los ubican espacialmente. Entonces son una máquina de verdad súper eficiente y súper eficaz que se instala con nosotros en todos los hábitats donde estamos. Si uno lo piensa, son compañeros nuestros desde hace bastante tiempo. Aparecieron en la época del Pleistoceno, que es un periodo que es muy remoto, ¿no es cierto? En el Asia Central, en las estepas de Asia Central, los primeros roedores que aparecieron o que están descritos fueron el Ratus ratus, y que por razones
de comercio, de guerra, de sinantropía, ¿no es cierto?, se movieron y hoy día están en todas partes. No existe mucha información, por lo menos yo no conozco, de la relación entre el número de personas y roedores, pero por ahí encontré un estudio de la Universidad de Chile, la Facultad Veterinaria, en Santiago, el año 2000, que habla entre 12 y 13 ratas por habitante, más o menos. Si bien es cierto, en Chile somos 20 millones, o sea, son 300, 250 millones de roedores, más o menos. ¿Tá? Entonces, bueno, es una relación que podría tener uno como referencia, digamos, para medir o para estimar la magnitud de esta plaga como problema. Si lo miramos o miramos las razones de que por qué las ratas son realmente una plaga exitosa, yo estimo que hay dos grandes razones. La primera es que son una máquina reproductiva propiamente tal. Las ratas son clasificadas en términos ecológicos como animales R estrategas. Los R estrategas son animales que tienen ciclos reproductivos cortos, que tienen gran descendencia, incluso mortalidad, puede haber alta mortalidad de las crías, pero que tienen esa característica fundamental, tienen una gestación que es cortita, de 21 días más o menos, tienen 10 a 12 crías por parto, tienen celos, o sea, son capaces de reproducirse después del destete de 48 horas, cosa que no es tan común, ¿no es cierto? La prolactina es un factor que muchas veces retrasa el celo, la prolactina es la hormona que estimula la producción de leche, cuando están amamantando no debiera entrar en calor, las ratas lo hacen, ¿no es cierto? Y en general, como son poblaciones, y yo creo que esto es un concepto que es importante y que tenemos que tener también, las poblaciones, para el control, ¿no es cierto? Las poblaciones tienden, o las hembras tienden a sincronizar su celo. En general, sincronizan su celo y hay como oleadas o hay pulsos reproductivos. Entonces ustedes van a tener un momento con una gran cantidad de aparición, mucha cría joven, y así sucesivamente, cada cierto tiempo, según las condiciones ambientales. ¿No es cierto? Si las condiciones ambientales lo permiten, vamos a tener este pulso reproductivo que tiene un factor poblacional de importante. O sea, la mortalidad de las crías puede bajar al haber esta sincronía, digamos. Y es una característica propia de los rebaños en general, de los grupos. Mientras estemos en grupo, tenemos mayor sobrevivencia, ¿ya? Como nota, nosotros, por ejemplo, una vaca o nosotros, no somos R estratega, nosotros somos K estratega. Es otra estrategia reproductiva que hace que tengamos gestaciones largas y menos crías. Pero la sobrevivencia de esas crías es alta, ya como dato en general. Esto también se ha visto y se ha dicho bastantes veces, ¿no es cierto? Las ratas viven en grupos, ¿no es cierto? La gente habla de la colonia y todos piensan que es como la mamá con el papá, todo lo humanizamos un poco, pero en realidad son grupos de alimentación que están siempre próximos a las fuentes de alimento, que es una característica bien importante. Piense que estos animales son depredados en la naturaleza y la ley que rige muchas veces esto es la ley del mínimo esfuerzo, o sea, el mínimo gasto energético para ir a buscar la comida, el mínimo riesgo para ir a conseguir el alimento, ¿ya? Dentro de esos grupos se ha visto que existen estratificaciones, jerarquías, donde hay animales dominantes, que son generalmente los machos y las hembras de mayor peso, los más agresivos, ¿no es cierto?, que es una característica que aparece temprano, a los quinto mes en los machos y un poquito más tardía en las hembras, ¿no es cierto? Están los beta, que son los que podrían cambiarse y escalar en la escala esta jerárquica, y están los otros animales más dominados. Entonces, generalmente, los que comen más, los que comen primero, los que comen mejor, ¿no es cierto?, son los animales dominantes. Estos son como características propias de la especie que yo creo que es importante poder identificar como va a establecer después algunas medidas de control. Si revisamos el proceso de la ingesta se puede desglosar como en 5 pasos más o menos. Una que es muy importante y que es un proceso activo de búsqueda del alimento. Ese proceso va a depender de muchos factores, de la oferta ambiental de alimentos, ¿no es cierto? Pero hay unos estudios que yo les voy a contar un poquito acá, que tienen que ver con el olor, el aroma del alimento, o del CO, en este caso rodenticida, juega un papel súper importante en la búsqueda de alimentos, sobre todo en ambientes donde la oferta, como les digo, es alta. Si yo estoy en una fábrica donde hay fierro, solo fierro, probablemente no sea tan relevante, pero cuando la cosa no es así, se necesita de un atrayente. Y yo creo, y esta es una opinión nuestra, digamos, como compañía y lo que hemos trabajado, que cuando uno va a hacer compra de un rodenticida, un factor decisor importante es el aroma del rodenticida. Un raticida con más aroma es un raticida que está propenso a tener más búsqueda y más encuentro y por lo tanto más consumo,
¿Ya? Es un factor que yo creo que hay que considerar al momento de definir una compra, olvidándose del ingrediente activo, de todas las cosas, el olor. El olor. La segunda cosa y que yo creo que es importante también, que tiene que ver con el proceso de la ingesta, es justamente la manipulación que hace la rata. La rata se huele y encuentra el alimento. Lo encontró, aquí está. Lo manipula por una característica propia que tiene. Nosotros manipula generalmente ahí mismo donde va a comer o se lo lleva, lo acarrea a un lugar distinto, según las condiciones del ambiente. Lo degusta, lo prueba, lo siente, lo toca. Entonces, raticidas, por ejemplo, con una buena mezcla de insumos alimenticios, como decía nuestro colega acá, con 20, 20 y tantos compuestos dentro de la formulación, es un factor importante. Y hay algunos estudios que yo también les quiero mostrar y que también los tratamos de usar nosotros como referencia al momento de formular, que señalan que hay algunos tipos de insumos, como los carbohidratos de digestión rápida, o la proporción de grasa dentro del sebo, son un factor decisivo en el consumo. La rata cuando se enfrenta al alimento lo testea y debe ir a comerlo, que es lo que nosotros esperamos, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos buscando. Y el acarreo, que es una conducta que tiene que ver con el confort que pueda tener o no en un ambiente determinado la rata o el riesgo que pueda percibir, ¿no es cierto? Y después, bueno, el tragárselo, el comérselo finalmente. Entonces, desde el punto de vista de los roedores, tienen una característica anatómica que también la mencionaba el colega acá, que es importante. Son roedores porque tienen un crecimiento rápido de los incisivos. Los incisivos los gastan de una forma tal que el borde del diente es de ese lado, gastan más la cara posterior, dejan un borde oclusal, que es la punta, digamos, que es afilada, ¿no es cierto?, que les permite gastarse, o sea, la gastan para eso, para que no crezca tanto el diente y para que tenga este borde cortante, como un cuchillo. Tienen un espacio entre los incisivos y los premorales que se llama diastema, que es una característica sin diente, que es una característica que tienen los roedores porque muchas veces acarrean el alimento a lugares más protegidos, más resguardados. No siempre comen en el tubo cebadero, en la caja cebadera, no siempre comen ahí. Buscan lugares de repente más donde ha habido éxito de consumo anterior, lo llevan. Y muchas veces uno puede encontrar en madrigueras incluso los sobrecitos de los pellets enteros y los ratones acostados arriba, las ratas acostadas arriba, digamos. Entonces, eso es una característica que existe también. Y la otra característica que es importante, y que es bien importante, es que tienen mucha fuerza en la mordida. Tienen un músculo que es el macétero, que es este del cachete, decimos nosotros, que es fuerte. Son capaces de ejercer 4 kilos por centímetro cuadrado de fuerza. Nosotros podemos hacerlo con 10. O sea, la proporción para el tamaño que tienen es bastante grande. O sea, son capaces de morder cosas bastante duras. Acá empieza un poquito lo que nosotros usamos para la elaboración de los raticidas. Hay diferentes estudios. Por ejemplo, bueno, las ratas son, como sabemos, son animales que son omnívoros, ¿no es cierto?, oportunistas. ¿Qué significa eso? Que se alimentan de una amplia variedad de cosas, de una amplia variedad de alimentos que van desde semillas, granos, huevos, etcétera, carnes, etcétera, frutas, paltas, como explicaba. Pero hay una cosa que es importante. En la medida que existe mucho alimento, que existe una oferta diferenciada en el ambiente, son capaces de dejar de ser tan generalistas y pasan a ser un poquito más selectivos. ¿Y qué es lo que eligen? ¿Qué es lo que eligen? Los estudios que han hecho, por ejemplo, Verdoy y McDonald, señalan que, por ejemplo, son de selección de carbohidratos de digestión rápida y de grasa, sobre todo. Yo puse ahí un cuadrito con la composición de un alimento para ratas de laboratorio, que está hecha por nutricionistas también, y que tiene que ver con la ración ideal para la homeostasis, para el equilibrio corporal, digamos, fisiológico de un roedor. Y esos datos que están ahí son bastante coincidentes con otros estudios que les voy a comentar ahora, así en 2 palabras, digamos. Entonces, la relación grasa, la relación carbohidrato y la relación de proteína debiera, según esta literatura, andar en ese orden, de 55 a 60% para granos y carbohidratos digeribles, azúcares y cosas así, grasa en un 20% como un mínimo, ¿no es cierto? Y la proteína ya es un factor un poco distinto, por lo menos en lo que nosotros estimamos para la elaboración de un cebo. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros nos basamos mucho en la formulación de los raticidas en base a esto. Estudios muestran que cuando tú le colocas más de un 20% de grasa a un cebo, ¿no es cierto?, tienes una mayor cantidad de ingesta que va entre un 4 y un 27%, como dice la revista de Fisiología y Conducta, ¿no es cierto?, los roedores del año
89. ¿Ya? Eso es. Entonces, esa es una cuestión es re importante. La otra cosa que hay estudios que hicieron Ramírez y Friedman que demostró, por ejemplo, que existe una hiperfagia inducida. ¿Qué significa eso? Un mayor consumo cuando existe no solamente grasa sobre un 20%, sino que cuando existe también una relación de 1 de grasa a 2,5 de carbohidratos. Esa relación hace que el veneno que sea encontrado por un roedor es consumido en forma inducida, en forma mayor, en forma preferente. Como vemos nosotros, los rodenticidas en general, los de segunda generación, controlan con dosis de entre 2 5 gramos de producto comercial. Entonces, cuando uno ve estas cifras, digamos acá, una formulación así te asegura que compite el SEO con el alimento disponible en la mayoría de los hábitats. Lo que no garantiza que siempre se controlen y que siempre funcione bien, pero por lo menos te da un estándar de competencia con el alimento alternativo que es mucho mejor. Un segundo factor, que también es importante, es lo que hablábamos de los olores, ¿no es cierto? Nosotros hemos hecho pruebas en nuestros laboratorios internamente y cuando tú fabricas un rodenticida le puedes colocar un aromatizante. Los aromatizantes pueden ser líquidos o pueden ser en polvo, en gránulos que se mezclan dentro de la masa, digamos, que se va a formular. En general, los rodenticidas en polvo tienden a ser más persistentes en el tiempo. Se usan en concentraciones que van desde el 1 al 2% dentro de la formulación y hacen, como les decía, que el factor de búsqueda sea un factor activo, un factor importante, un factor determinante, sobre todo en los lugares con alta oferta de alimentos. Adicionalmente, y como decía nuestro colega Debel, ¿no es cierto?, existe un factor de feromona, y es verdad, y por ejemplo Robert Corrigan, que no sé si lo han escuchado, un profesor muy capo en el tema de los roedores, él habla efectivamente que cuando hay poblaciones instaladas, por ejemplo, es conveniente la movilización a veces de las fecas que uno encuentra en un lugar, o de restos de cartones, o de restos de grasa o de pelo, de señales químicas, ¿no es cierto?, hacia las entradas de los portaceos, porque eso asegura el movimiento hacia allá. En ese caso, lo que actúa es un órgano que se llama el órgano vómero-nasal o de Jacobson, que es un órgano que detecta o pesquisa todas estas señales químicas. El órgano vómero-nasal está en el paladar, detrás de los incisivos hay dos pequeños orificios y son los que tienen conexión con todas estas señales químicas que son diferentes un poco a lo del aroma mismo, tiene que ver con esta transmisión. Entonces, es una buena alternativa en lugares donde las plagas están establecidas y de bastante tiempo, de repente movilizar fecas o restos de cosas, porque puede servir como un enganche y no usar los detergentes, desinfectantes, como decía el colega recién también. Esto tiene que ver con la frecuencia de visitas. Todos sabemos que las ratas son animales crepusculares, ¿no es cierto? Tienen dos momentos de acción, de salida de comer. Pero el mayor pic de búsqueda de alimento ocurre, ¿no es cierto?, en el amanecer. Generalmente tiende a haber una preferencia o una dominancia de los animales alfa, ¿no es cierto?, que pueden consumir más o pueden gastar menos energía en la búsqueda de alimento en comparación con los animales más dominados. ¿Ya? Eso es un factor bien importante. Esos son unos estudios que se hicieron en Buenos Aires por el doctor Coto, hace varios años ya, pero sigue, me imagino que los roedores siguen comiendo a la misma hora. No les ha cambiado el horario. Un tercer punto que yo creo que también es importante para nosotros como controladores de plaga, tiene que ver con la disponibilidad de alimentos. Nosotros siempre escuchamos que el ambiente tiene que estar limpio, tiene que estar ordenado, ¿no es cierto? Eso es verdad. Hay ciertos estudios que señalan, por ejemplo, se hicieron unos estudios en granja donde había mucho alimento en el suelo. Y se vio que en esos lugares las ratas eran eminentemente nocturnas. Salían de noche y comían, pero cuando salían se desplazaban no tanto, comían una cantidad razonable, pero no tenían un sobreconsumo, que es lo que uno podría estar buscando. Entonces, claro, había alimento en el suelo, competía con los raticidas, comían un poquito acá, un poquito allá, listo. Y eso se comparó con los mismos corrales, pero donde el alimento no estaba tan disponible en el suelo. Y se vio, por ejemplo, que las ratas ya dejaron de ser nocturnas, dejaron de ser tan selectivas, pasaron a buscar comida en las mañanas, por ejemplo, incluso en la presencia de trabajadores de la granja.
salían a buscar esta comida cuando los trabajadores hacían un alto, por ejemplo, ahí donde más actividad había. Y lo que pasaba es que era, porque por cada salida comían más cantidad comparativa que cuando el alimento está dispersado, digamos, disperso en el suelo. Entonces, ¿cuál es como el objetivo de esto? ¿Cuál es el comentario que a mí me interesa? Que yo creo que nunca se nos tiene que olvidar que como profesionales tenemos que dar esa asesoría y tratar de mantener las condiciones ambientales controladas. O sea, ningún producto, ningún técnico, ningún especialista va a poder hacer ningún control si las condiciones ambientales son muy desfavorables. Pero esto es un factor decisivo en el control de roedores, entonces creo que hay que hacerlo. Quise poner esta lámina justamente por eso, como para hacer hincapié en eso, que no tiene que ver con el producto, sino que tiene que ver con la gestión, más bien. ¿Ya? Bueno, eso, o sea, había más disputas también cuando salían a comer, ¿no es cierto? Porque claro, los que salían a comer de día, cuando estaba todo ahí, comían rápido, había más competencia entre los animales, ¿no es cierto? Las hembras comían más rápido que los machos, y por lo tanto, bueno, el factor de hacer era un factor importante. Ya. También se habló de la neofobia. La neofobia es una aversión, ¿no es cierto?, a la comida. Hay literatura que dice que la neofobia es más frecuente a objetos como las trampas, de golpe o la que sea, más que a los alimentos mismos. La neofobia es una conducta que es propia de los roedores comensales, no de los roedores silvestres. ¿Ya? Y yo les diría que la neofobia es una característica también que está modulada por la oferta de alimentos que existe en el ambiente. Si yo veo acá, por ejemplo, en esa bodega, que yo siempre hablo de la bodega de fierro porque es como lo que no se me ocurre algo que tenga menos comida que una bodega de fierro. Si yo veo en esa bodega y coloco un rodenticida, evidentemente la neofobia que hay ahí es mínima, nada, ¿no es cierto? Nada, o sea, uno podría echarle, no sé, parafina y van a comer igual, capaz, no sé si con parafina, pero a eso me refiero. La neofobia es una conducta de adaptación, ¿no es cierto?, que se presenta en los roedores comensales y que tiene que ver con la oferta de alimento también. Los planteles de aves, como contaba antes el colega también, cuando sacan los pollos, por ejemplo, y tú que tienes problemas de roedores, lo que se hace es que tú colocas por pabellón 2 a 3 kilos en distintas partes antes de sacar la cama de los pollos, por ejemplo, y como ya no hay comida, no hay agua, las ratas bajan o las ratas salen de la madriguera y comen lo que hay, y lo agarran y se lo comen y listo, una forma de control al momento del cierre del vacío sanitario, por ejemplo. Bueno, esto son algunos, complementa lo que les estaba diciendo, ¿no es cierto? La neofobia es una característica y la aversión es una característica que se llega muchas veces entre la madre con la cría o entre adultos, ¿no es cierto? Como lo señala una revista italiana, ¿no es cierto?, de la doctora Cañenen de Calabria, que señala que esas son características que se presentan y que son efecto del grupo poblacional, ¿ya? Eso como tema general. Y lo último, también destaca esta revista, es que existe algún grado de aversión también alimentaria que está dado por el efecto de grupo, ¿no es cierto? Y eso es, hay un condicionamiento asociativo al consumo, ¿no es cierto? Hay neofobia, que ya lo conversamos, y hay habilidades en algunas especies de roedores para detectar niveles bien bajos de ingredientes activos o de algún componente específico. ¿Ya? Esto tal vez es como en el mismo caso a veces de por ejemplo, las hormigas, que tienen algunas preferencias con los azúcares o tienen preferencias con la fructosa, depende del azúcar el grado de atracción. Ya en el caso de los roedores también podría reconocerse algo así. Ya, esas son un poco las conductas. En 2 palabras, porque también yo sé que lo han visto, no me quiero repetir, porque encuentro que lo más fome, como se dice en Chile, está repitiéndose, pero quisiera hablarle un poquitito de los ingredientes activos y de las formulaciones en 2 palabras. Lo que uno tiene que hacer siempre para el control, creo yo, y lo que se ha dicho también, es que entender la plaga como una población. Yo creo que eso es súper importante, el concepto poblacional. Y el concepto de una población, siempre las poblaciones, de cualquier tipo, humanas, animales, siempre están reguladas por el medio ambiente, siempre. Entonces, la oferta de agua, la oferta de alimento, la oferta de refugio, son factores decisivos para que esta población plaga se establezca y se multiplique hasta donde la carga ambiental lo permita. Como controladores de plaga,
debemos tratar de manejar este tema, que yo sé que no es un tema fácil, porque tiene que convencer a la contraparte, al que lo contrata, la contraparte tiene que sacar plata y hacer los gastos que corresponda para que eso baje. No funciona, pero por ahí uno debiera al menos partir, por lo menos debiera partir. La otra cosa que yo creo que es importante también es poder identificar la inspección, es poder identificar la especie con la que me estoy enfrentando. Muchas veces las empresas o las personas caemos como en la automatización de establecer un cerco perimetral, de colocar no sé qué cosa por acá, por allá, sin tener un diagnóstico claro. Los rodenticidas compiten con el alimento ambiental, siempre. Y mientras mejor sea la calidad del alimento ambiental, más malo puede ser el desempeño de un rodenticida, independientemente de lo que uno haya hecho. Entonces, yo creo que es bien importante. Las ratas, en general, van a tratar de hacer el mínimo esfuerzo físico, el mínimo esfuerzo de gasto, ¿no es cierto?, el correr el menor riesgo para consumir. Una madriguera de un rato norvégico va a estar siempre próxima, la salida va a estar próxima a las fuentes de comida. Una rata de tejado va a bajar siempre por los lugares más cercanos a las fuentes de comida. No van a caminar 10 kilómetros para llegar a comer. No lo van a hacer, porque son animales depredados en la naturaleza, se los comen. Y eso no se les ha pasado nunca, siempre han sido así, ¿ya? Entonces eso, y lo que yo quiero comentarles acá es un poquito de lo que es el control químico, pero desde el punto de vista no solamente del ingrediente activo, sino que me interesa que se entienda un poco la fisiología, la toxicodinamia de los ingredientes activos para que uno pueda entender algunas cosas. Si hay conceptos que no se entienden, los podemos revisar, pero con mucho gusto los vemos. Bueno, primero, como primera cosa, los raticidas, un rodenticida o un cebo es un alimento, ¿no es cierto?, que tiene algún tipo de ingrediente activo que busca hacer un control sobre una plaga. ¿Qué características tiene que tener? Tiene que ser estable en el tiempo, ¿no es cierto?, su ingrediente activo, tiene que ser lo suficientemente competitivo con el alimento que existe, tiene que ojalá no eliminar animales u otros seres que no son el objetivo, ¿no es cierto?, y tiene que ser económicamente conveniente. Desde el punto de vista, no se ve la parte de arriba, sí, perdón, soy yo. Desde el punto de vista de los rodenticidas, se clasifican en dos grandes grupos, los agudos, que son una serie de compuestos que se usan o que se usaban, ¿no es cierto?, la astignina, los carbofuranos y cuestiones ultra agudas que la rata la comía, avanzaba 3 pasitos y se moría, que no debiera usarse, se usan, pero no debieran usarse todavía. ¿Ya? Esto es, las regulaciones ambientales y nuestra responsabilidad profesional debiera hacernos no caer en el uso de este tipo de productos, de tóxicos agudos, porque son tóxicos para la rata, pero son tóxicos para muchos otros animales. Y los raticidas de acción más crónica, que se vienen en tres grupos, los anticoagulantes, que ya lo vimos, ¿no es cierto?, de primera y de segunda generación. Que ahí tenemos dos grupos, los derivados cumarínicos, donde están las bromadiolonas, el flocumafén y todo eso, o las indandionas, donde por ejemplo estaba el colecalciferol o el difetialone, ¿no? El rodilón, por ejemplo, era un anticoagulante, pero no era un derivado cumarínico, era una indandiona. Tenemos los derivados del calcio, ¿no es cierto?, donde está el colecalciferol u otros fosfuros que gasifican también. ¿Ya? Vamos a ver alguna cosita. La coagulación es un proceso fisiológico normal, que consta de 12 factores que están en circulación. Estos factores se agrupan en grupos que son extrínsecos, o sea, que están fuera de la sangre, o factores que están dentro de la sangre. ¿Ya? No vamos a entrar en esto, pero lo que sí importa es que cuando hay alguna injuria, se activa esto. Se rompe, uno se corta, por ejemplo, se libera fosfolípido de la herida, sale, se activan algunos calcio y algunas cosas, y se empieza a producir una cascada que termina en que la protrombina, que es el factor 2 de la vía intrínseca, se activa y pasa a la forma activa, que es la trombina. ¿Ya? Eso es lo que ocurre normalmente, y al haber trombina, ¿no es cierto?, el fibrinógeno, que es una proteína inactiva, pasa a fibrina, y eso se deposita sobre la herida, y sobre eso se ponen las plaquetas y se hace una costra. Eso es lo que pasa. Lo que sí ocurre con un raticida es que el raticida, por su función, actúa sobre algunas enzimas, ¿ya?, que son la vitamina K1 epóxido reductasa y la quinona reductasa, que agarran la vitamina K y la transforman a la forma reducida, que es la forma que funciona para la coagulación. Entonces, cuando una rata, un perro, alguien come un raticida, lo que pasa es que esas enzimas que están ahí se bloquean
o se inactivan, digamos, o empiezan a bajar. Y la vitamina se empieza a agotar y no pasa de la forma inactiva a la forma activa. Y por lo tanto, como no pasó a la forma activa, no hay protrombina. Y no hay protrombina, hay hemorragia. ¿Se entiende más o menos? Ese es el tema. Y por eso el antídoto es la vitamina K1, porque claro, está bloqueada la enzima, pero tú le pones más vitamina y como que destrabáis, que te agote de la vitamina. ¿Ya? Ese es un poco el tema. Entonces, eso es lo que pasa en términos fisiológicos con la coagulación. En términos de la toxicodinamia, vamos a hacer que esos 3 bloques son una rata. La rata va, huele, encuentra el CO, se lo come, lo digiere, llega al estómago-intestino. Aquí nos vamos a poner en el caso de los raticidas de primera generación, los antiguos. ¿Qué hacen esos raticidas de primera generación? Pasan a la sangre y se unen a las proteínas plasmáticas de la sangre, al 99% de las proteínas plasmáticas. Y dan vuelta por el cuerpo, llegan al hígado, pero dan vuelta por el cuerpo. Y por eso los raticidas de primera generación necesitan mayores consumos, porque está el veneno, pero está repartido en todas partes. Los de segunda generación, al contrario, ¿qué hacen? Se absorben, pero se van desde el intestino al hígado, ahí. Y ahí se unen con las enzimas que yo les decía, al tiro, al tiro es de inmediato. De inmediato se unen con las enzimas, ¿ya? Y las bloquean. Entonces es rápido. Es muy rápido. Y por eso, por ejemplo, las intoxicaciones secundarias son más comunes con los de segunda generación en general. No es tan común, pero son comunes igual. Entonces, hay distintos ingredientes activos. La diferencia entre un bromifacum, por ejemplo, y una bromadiolona es la afinidad con estas enzimas. Y eso hace que uno sea más tóxico que el otro. Pero los dos actúan en la misma parte y de la misma forma. ¿Ya? No hay ventajas. No hay ventajas entre uno y otro. En Chile mucha gente piensa, y perdona acá si no quiero ser polémico ni nada, pero mucha gente piensa que el bromifacum es mejor porque con 2 gramos se murió. La bromadiolona necesita 6 gramos, por ejemplo. Nosotros en Chile vendemos de los 2 activos, pero no es así porque las ratas no comen por dosis letal, las ratas comen una cantidad. No por la cantidad de veneno, comen una cantidad de gramos de alimento. Entonces, con bromifacum están requete muertos y con bromadiolona están muertos. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Eso es todo, digamos, no tiene mucha más característica importante. Entonces, lo que les decía, llegan a circulación, se dan vuelta, pasan a las proteínas plasmáticas, los de primera generación, la warfarina, y los de segunda se van directo al hígado, ¿no es cierto?, donde producen su efecto. Y por eso esta diferencia que yo les digo en la toxicidad. Eso que está ahí es la toxicidad, la dosis letal 50 del ingrediente activo puro. Y si se fija, la bromadiolona es 5 veces menos tóxica que el bromifacum. Pero con 6 gramos mata. Una rata come 30 gramos, no sé, 40 gramos. Está muerta 4 veces. Con bromifacum, con 2. ¿Se fija? La ventaja, y no quiero favorecer a ninguno, yo les vuelvo a decir, nosotros vendemos, y aquí en Perú vendemos bromifacum, pero la ventaja está aquí, cuando tú usas bromadiolona, corres menos riesgo de intoxicaciones en animales no blancos. ¿Ya? Eso. Listo. No quiero ahí seguir porque va a ser más polémico si sigo. Entonces ya. También se habló de, nuestro colega también habló, ¿no es cierto?, del calciferol, que es otro grupo que actúa como la vitamina D, ¿no es cierto? El colecalciferol, cuando se absorbe, pasa a una forma activa que se llama calcitriol. El calcitriol lo que hace es que favorece la absorción de calcio desde los intestinos, ¿no es cierto?, y de los músculos, de los huesos. Y lo que hace es que produce una hipercalemia, o sea, el calcio empieza a aumentar en la sangre. Y eso produce un problema renal importante, un problema cardíaco, ¿no es cierto?, y la muerte del roedor después de unos días. ¿Ya? Yo, en Chile al menos, hasta donde yo entiendo, son productos que tienen algunas reservas de registro. Desconozco lo que pasa en Estados Unidos, puede que sea distinto, puede ser. En Chile ha habido restricciones para esto. Antiguamente se vendía el Racumin D, era vitamina D3 y se prohibió hace unos años, pero no sé cómo estará la situación ahora, entonces no quiero emitir juicio de eso. Y tenemos el fosfuro de zinc, que es otro, ¿no es cierto?, que es un gas que al entrar en contacto con el ácido clorhídrico del estómago gasifica, se absorbe, y lo que hace fundamentalmente es que por efectos circulatorios se mete en la célula y bloquea la respiración celular.
actúa a nivel del citocromo, que es el que produce la energía, y produce problemas en el miocardio, en el endotelio, y produce la muerte también. Es una alternativa también distinta a los anticoagulantes que se venden en Estados Unidos y con buenos resultados. Está recomendado para exteriores solamente. Y lo último, para no cansarlos más, y esto tiene que ver con las formulaciones. Yo creo que ya le hablé un poquito lo de la composición de las grasas, de las proteínas, de los aceites, pero lo que a mí me importa acá, además de lo del olor, es que uno pueda diferenciar algunas cosas. Por ejemplo, los rodenticidas se pueden hacer por extrusión, como es el caso del que está el de acá, el de la izquierda, ¿no es cierto? Se hacen por extrusión. Cuando uno los extruye, usa una parafina que tiene un punto de fusión que es un poquito más bajo, 57, 60 grados, lo mezcla con el grano y lo saca por extrusión así. Ese tipo de raticidas en general tienen un porcentaje de grano que es un poquito mayor que cuando uno lo hace de la forma que está al lado, que es por moldeo. Lo al lado tiene que ver por un derretimiento de la parafina y se mezcla con el grano y se echa en un molde. Pero como la parafina está líquida, tú no le puedes colocar tanto grano de repente, porque se te sedimenta, se te precipita. Entonces hay un porcentaje menor de parafina, de grano en ese tipo de formulaciones. Ahora, esa formulación que está a la derecha tiene una parafina que tiene un punto de fusión más alto y una parafina que hace que, el porcentaje de parafina hace que tú puedas usarlo en lugares súper agresivos en términos de humedad. O sea, es mucho más resistente. Si yo tuviera que usarlo de repente en una alcantarilla, creo que es una buena alternativa. Es una buena alternativa porque hay mucha más humedad, está más expuesto. La extrusión hace que tenga tal vez una menor resistencia ambiental, pero tenga una mayor oferta de alimento, que al final es lo que uno busca, que se lo coman, ¿no es cierto? Que te dure mucho tiempo el radicial, tú lo que buscas es que se lo consuman. Entonces creo que es una buena alternativa, pero como les digo, va a depender siempre del lugar. Tenemos la formulación en bloque blando o en pasta, no sé cómo nosotros en Chile hablamos de la pasta, y que corresponde a una mezcla de granos y grasas y aceite en las proporciones que yo más o menos les contaba, con un excipiente que es el dióxido de zinc. El dióxido de zinc es un compuesto inerte que es insaboro y que es un protector contra la humedad, ¿ya? Es una muy buena alternativa. En Chile llegó hace, no sé, 5 años y es una formulación que ha ido ganando mucho espacio porque es resistente a la humedad, pero tiene un porcentaje de grano que es importante, de alimento, de grasa que es importante, sobre los bloques. Es una alternativa que a lo mejor se podría probar, ¿no es cierto? Porque creo que ha sido un buen aporte. Es un producto que viene de Europa, por lo menos lo que yo conozco. Bueno, Bell también tiene buenos productos también, pero un producto que ha tenido mucho éxito también, ¿ya? Tenemos otra cosa que es la molienda de grano, que es una cuestión un poquito más. Nosotros honestamente lo desarrollamos esto para planteles de cerdo, donde habían ratas, donde había concentrado para los cerdos, y donde tú le colocabas un pellet y las ratas se morían pero de la risa. No te pescaban, pero nada. Entonces empezamos a probar esto y esto tuvo bastante mejor consumo. Y vimos también que, por ejemplo, el tipo de sobre en el que se colocan es importante también. Hay un papel, que es un papel sulfito, que es un papel ceroso, que evita o retarda el ingreso de humedad, pero permite la emisión de los olores, la salida de los olores y facilita la búsqueda. Hemos tenido buenos resultados con eso. Acá en Perú lo tenemos también. En Chile lo vendemos bastante y una formulación bien interesante para explorar. Y los pellets, que por lo menos, y les comento para el caso de nuestro país, de Chile, es una formulación que yo les diría que va un poquito en retirada porque su condición de palatabilidad estimamos es un poquito más baja que la de la molienda o la de la bloque incluso. Esa es una formulación que se ha centrado mucho en lo que es el retail. En las tiendas de retail se venden estas formulaciones de pellet y las usan mucho las dueñas de casa, más que los profesionales, porque tienen mayor procesamiento, no sé, menor consumo. Se posicionó así, la verdad que está fuerte en las tiendas de supermercados, en las tiendas de mejoramiento. Los reticidas líquidos, que en Chile están prohibidos, pero en otros países se venden, ¿no es cierto?, que en el fondo corresponde a generalmente una bromaiolona disuelta en propilenglicol, que es un inerte que se diluye, ¿no es cierto?, pero en Chile, como les digo, se prohibió. Es una súper buena herramienta para lo que son molinos y lugares donde el factor líquido es un carente, ¿no es cierto? Y otras formulaciones como los polvos o como las espumas, ¿no es cierto?, también se están usando
con bastante éxito, ¿no es cierto? En el caso de los polvos se concentra más bien en productos de primera generación, porque uno de segunda tiene una dosis que es más riesgosa, ¿no es cierto?, y que puede ser objeto de consumo de alguien que no sea un ratón, una rata, ¿ya? Eso es, sé que me repetí un poquito, pero bueno, espero que les haya servido. Yo creo que como conclusión final, miren, nunca existe, para mí, en mi opinión, ¿qué es lo importante? Es diagnosticar bien la especie, tratar de medir las condiciones ambientales e involucrar a la gente. Yo creo que ese es el 80% del combo. De ahí para adelante, lo que uno elija como raticida, la formulación A o la B, etcétera, es importante, pero el factor clave es el diagnóstico. Les dejo acá mi correo y mi celular por si tienen consultas de esto y bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Agradecemos al doctor Vicente Nuane por esta interesante presentación y a la empresa Hortus por permitirnos también esta disertación.